que llanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola, soy tu profesora Sonia García. Te doy la más calurosa bienvenida a nuestra clase del día de hoy para sexto de secundaria. Espero te encuentres bien junto a tu familia. En el día de hoy te vamos a reforzar lo aprendido durante la semana en las materias de matemáticas, ciencias sociales, física, inglés, lengua española y francés.
También te recuerdo que puedes buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy tu maestra Sandra Méndez y estoy feliz de que sigan atentos a nuestras transmisiones. Continuamos aprendiendo desde casa, preservando la salud. Quédate ahí e invita a tus cercanos a aprender contigo. Recordemos que la carta de autopresentación es un documento personalizado. Es tu tarjeta de presentación y sirve para contar brevemente tus conocimientos, experiencias y habilidades. En ella debes resaltar aquellos aspectos que serán de interés en una empresa o por una oferta de empleo concreta, ya sea a través de una carta espontánea o en forma de postulante. Esta será la primera impresión que los seleccionadores tendrán de ti. Además de los adjetivos, los conectores juegan un papel muy importante en las redacciones de las cartas, porque su función es relacionar oraciones. Asimismo, orientan al lector a encontrar la coherencia en la estructura de un texto. A través de los conectores, quien redacta, organiza de manera lógica la información en el escrito. Por su parte, el lector se auxilia en los conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada párrafo. Aquí te presento los principales conectores y en ellos identificaremos los más usados en este tipo de carta. Conjunciones. Son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Es una variante de y. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Esta se usa cuando la palabra empieza por o, también el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Explicativas. Su significado es de aclaración. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Adición. Tienen como función adjuntar ideas. Después de ver la clasificación de las conjunciones coordinadas y sus funciones en la oración, veamos las subordinadas. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición de que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que. Finales, para que, a fin de que, con el fin de que, con vistas a que, con el objeto de que. Consecutivas, luego, con que, por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que. Causales, porque, puesto que.
pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que. Temporales, cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Pronominales. Estos adverbios consisten en pronombres utilizados como elementos textuales y así sirven de referencia. Los conectores pronominales son siempre relativos o demostrativos, como en los siguientes ejemplos: la cual, el cual, ese, que, aquel, este. Jerárquicos. Estos son los conectores que resultan útiles para el emisor al momento de querer expresar el orden de importancia que le quiere dar a la información que enuncia. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: en primer lugar, en segundo lugar, para comenzar, por último, por otra parte, luego. De diferenciación. Gracias a estos conectores, el emisor logra establecer diferencias entre dos o más fenómenos o ideas que expresen la misma oración. Algunos ejemplos son los siguientes: mientras que y en cambio. De continuidad. Estas expresiones son las que permiten establecer relaciones de continuidad entre hechos o ideas, como lo permiten los siguientes conectores: en efecto, más aún, vale decir, también, es decir, además, incluso. Exclusivos. Estos son los conectores que le permiten al emisor expresar ideas contrarias u opuestas y que se excluyen, como lo permiten los siguientes ejemplos: sino que, solo, sino, no, solamente. Afirmativos. Por medio de estas expresiones es que el emisor logra afirmar que un determinado suceso o fenómeno ha ocurrido u ocurrirá, o bien para afirmar algo. Algunos ejemplos de estos conectores pueden ser: sin duda, ciertamente, seguro, por supuesto, siempre, sí, también. De modo, a partir de estos conectores se puede expresar de forma verbal la manera en que se realiza un proceso. Por lo general, estas expresiones consisten en locuciones adverbiales o adverbios, como los siguientes ejemplos: a escondidas, bien, mal, así, sin más, ni más, o adverbios como rápidamente, velozmente, claramente, entre otros. Recuerda la importancia de presentarte a ti mismo lo mejor posible en tu currículum. Hola, Ámbar. Estoy trabajando con mis estudiantes de sexto de secundaria sobre la carta de autopresentación. Ya sabes que muy pronto van a tener su primera oportunidad de trabajo. ¿Cómo te definirías ante una propuesta de trabajo? Bueno, profe, ¿qué le cuento? Yo soy muy enfocada, soy muy apasionada en lo que hago, siempre llego puntual. Es más, yo soy la primera en llegar a la clase, yo soy la que saca la mejor nota. Yo soy muy exitosa, yo soy muy brillante en lo que hago, soy muy apasionada, yo soy la más popular del curso, la que mis amigos me piden siempre la tarea, se fijan en los exámenes, pero lo más importante de todo, profe, que yo soy muy humilde. Esa es la virtud más grande que yo tengo. Qué interesante, me parece muy bien todas tus cualidades, pero
me parece que hay otros elementos importantes a tomar en cuenta cuando vamos a una entrevista de trabajo. Te aconsejo, quédate en mi clase para que aprendas más. ¿Qué observaste en la escena? Interesante forma de pensar. Independientemente de las palabras que utilices en tu currículum, nunca des una imagen de ti mismo que sea falsa o de algo que no eres capaz de hacer. Por ejemplo, nunca uses la palabra experto para describir tu nivel de conocimiento en una área si no lo eres. Debes ser honesto en tu descripción. En la siguiente lista de adjetivos positivos para el currículum encontrarás los mejores adjetivos para describir cómo eres a los reclutadores. Abierto, diplomático, objetivo, activo, discreto, optimista, paciente, flexible, entregado, leal, líder, coordinador, motivador, sincero. Bienvenidos una vez más, estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero se encuentren muy bien y con muchos deseos de continuar el aprendizaje del idioma inglés, el cual, como todos ya sabemos, ha sido por décadas uno de los idiomas más importantes e influyentes en todos los campos de la sociedad de hoy en día. Soy Juan Wilmer, su profesor de inglés. Y con ese mismo ánimo, quisiera invitarles a que desde su televisor, su radio o desde la internet compartan conmigo los próximos minutos. Without further ado, let's start. During this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. Durante esta unidad trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionados a comparar el pasado con el presente. Ahora evaluemos tus conocimientos relacionados con la clase de hoy con nuestro self-assessment del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no de acuerdo con tu conocimiento actual. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la niñez. En la clase anterior estuvimos hablando de la importancia del verbo used to y de que su traducción más aceptada sería solía. I used to be very introverted. Yo solía ser muy introvertido. Bueno, pues en la lección de hoy vamos a retomar el tema de las experiencias de nuestra niñez, las cosas que solíamos hacer durante nuestra niñez y también las cosas que hacemos hoy en día como adultos o jóvenes adultos. Pero antes, cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea anterior? Recuerden que debían formar oraciones con 5 cosas que solían hacer cuando eran pequeños y 5 cosas que no solían hacer. Por ejemplo, en mi caso, when I was a child, I used to climb trees. Cuando yo era niño, solía trepar a los árboles. Un ejemplo de algo que no solía hacer es, when I was a child, I did not used to travel abroad.
Cuando yo era un niño, no solía viajar al extranjero. Si aún no la han terminado, pidan ayuda a su maestro tutor para completarla. Ahora les pido presten mucha atención al vocabulario que les muestro a continuación, ya que este será necesario para comprender el texto que tenemos preparado el día de hoy. Recuerden tomar nota y repetir después de mí para que puedan aprender y practicar la pronunciación de las siguientes palabras. Vocabulary. Childhood. Niñez. Childhood. Adulthood. Adultez. I had not thought about it. No lo había pensado. I had not thought about it. When I was younger. Cuando yo era más joven. When I was younger. Recently. Recientemente. To ask. Preguntar. To guess. Adivinar. Grandparents. Abuelos. Esta palabra sirve para ambos géneros, tanto abuela como abuelo. Grandparents. Board games. Juegos de mesa. Board games. Life stage. Etapa de la vida. Life stage. Car race. Carrera de autos. To have so much fun. Divertirse mucho. However. Sin embargo. Every other weekend. Cada 2 fines de semana. Every other weekend. Esto también podría traducirse como un fin de semana sí y un fin de semana no. También aplica para every other day. Un día sí, un día no. O interdiario. Y así sucesivamente. Every other year, every other week, every other month. Enough time. Tiempo suficiente o suficiente tiempo. Enough time. Don't forget that during this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. No olvides que durante esta unidad trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionado a comparar el pasado con el presente. Les dejo de inmediato con la autoevaluación o self-assessment del día. Que disfruten la clase de hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no, according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. Statement. I know the difference between used to and did not used to. Conozco la diferencia entre used to y did not used to. I know the difference between used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. En caso de que alguien aún tenga una duda de qué significa used to, podríamos traducirlo como solía, ya que en este caso está en pasado simple, used to. Permítanme darles un ejemplo. When I was a teenager, I used to listen to music all day long. Cuando era adolescente, solía escuchar música todo el día.
no significa que ya no escuche música, pero ahora escucho menos horas. En clases anteriores nos hemos enfocado en la importancia de comunicarnos en el idioma inglés y de lo fácil que resulta esto una vez aprendemos a contar relatos cortos. En la clase pasada, por ejemplo, mediante las conversaciones que vimos entre Robert y Lisa, pudimos ver cómo estos se contaban cosas que solían hacer. A propósito de la clase anterior, ¿pudieron realizar la tarea? Confío en que sí. Recuerden que esta consistía en realizar una pequeña conversación usando el verbo used to. Presten atención a las siguientes oraciones, tomen nota y repitan después de mí para que así puedan practicar su pronunciación. We can use used to talk about a past habit or state. Cuando mencionamos la palabra state, la primera traducción que viene a la mente es estado, o sea, una provincia o región de un país. United States, por ejemplo, los Estados Unidos. Pero también usamos la palabra state para referirnos a la condición o estatus físico, mental o emocional en el que se encuentra una persona. Ejemplo, he used to live in Santo Domingo. Significa que él solía vivir en Santo Domingo, pero ya no más. Un ejemplo de hábito podría ser, he used to go to New York every year. Él solía ir a New York todos los años. Era un hábito o algo que se repetía con cierta frecuencia. Used to is the same for all subjects. I used to. You used to. He used to. She used to. We used to. And they used to. Go to the beach. En los ejemplos anteriores, vimos cómo usar used to de forma afirmativa, pero es importante también recordar que podemos negar cosas usando used to con la ayuda del auxiliar did en su forma negativa, did not, para negar que solíamos llevar a cabo cierta actividad en el pasado. Ejemplo, I did not used to do the laundry. I did not used to do the laundry. Yo no solía lavar la ropa. Otro ejemplo podría ser, she did not used to be so grumpy. She did not used to be so grumpy. Ella no solía ser tan gruñona. Saludos chicos, soy su maestro de matemáticas Iván Tejeda. Espero se encuentren bien en el día de hoy. Antes de entrar en materia, tengo para ti una sencilla pregunta. Aunque parezca simple, espero que pienses bien tu respuesta. ¿Cuántas veces puedes restarle 1 al número 10? Más adelante, vamos todos a dar respuesta a esta sencilla pregunta. En la clase anterior, vimos las sucesiones aritméticas, el término general de una sucesión del modo Cn es igual a C1 más n-1 por d. También el cálculo de la diferencia entre los términos de la sucesión y ejercicios variados para adquirir destrezas en esta área tan especial. En el día de hoy aprenderemos a calcular la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! En programación, a menudo se necesita generar valores numéricos uniformemente espaciados y para ello necesitamos una fórmula que nos proporcione dichos valores. En matemáticas,
Esos conjuntos de valores se denominan sucesiones aritméticas y con un poco de práctica esas fórmulas las podemos conseguir fácilmente. En estas lecciones estamos tratando la teoría y la práctica de las sucesiones aritméticas y, como habíamos dicho en la clase anterior, una sucesión aritmética o también llamada progresión aritmética no es más que una serie ordenada de valores, también llamados términos, en la que la diferencia entre dos valores consecutivos es siempre la misma. Las sucesiones usualmente tienen patrones que nos permiten predecir cuál puede ser el siguiente término de la serie. Por ejemplo, en la sucesión 3, 5, 7, se suman dos números para obtener el siguiente término. Entonces, esta sigue 9, 11, 13 y así sucesivamente. ¿Qué me dices entonces de la serie 21, 16, 11, 6? ¿Puedes decir qué número sigue? Si dijiste 1, estás en lo correcto, ya que la serie suma menos 5 a cada término. Ya sabemos que el término general de una sucesión aritmética es Cn igual a C1 más n menos 1 por d, y con ella podemos hallar cualquier término de una sucesión dada. En este mismo tema vamos a adquirir conocimientos de la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética y en base a esto nos haremos el siguiente planteamiento. Si una serie es aritmética, existe la forma de hallar su suma sin la necesidad de sumar todos los términos uno por uno. Para hacer este cálculo utilizaremos la fórmula Sn es igual a n por C1 más Cn, todo esto dividido entre 2. Sn será el resultado de la suma de todos los términos, donde n es el número de términos, C1 es el primer término de la sucesión y Cn es el último término de la sucesión dada. Representemos la cantidad de conejos de Pedro de la siguiente manera. Tenemos todos los conejos que tenía Pedro inicialmente desde enero del 2020. Vamos a representar estas cantidades del modo Cn es igual a 2, 5, 8, 11, etc. Quiere decir esto que para cada mes Pedro tenía un aumento en su cantidad de conejos. Cada una de las cantidades de la sucesión representa la cantidad de conejos que tenía Pedro en cada mes. Cada una de estas cantidades la vamos a llamar la primera C1 o C1, la segunda será C2, la tercera C3, la cuarta C4 y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de datos que tengamos. Notemos que la diferencia entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Para hallar el valor de la diferencia de a cada término, se le resta el anterior. En este caso, como tenemos 2, 5, 8 y 11, iniciemos entonces con C4 y decimos que la diferencia va a ser igual a C4 menos C3. Esto es igual a 11 menos 8, igual a 3. En el siguiente caso tenemos que la diferencia será igual a C3 menos C2, igual a 8 menos 5, igual a 3 también. Y por último, la diferencia va a ser igual a C2 menos C1, igual a 5 menos 2, igual a 3. Si nos fijamos, la diferencia, como acabamos de decir, es constante. Quiere decir que es una sucesión aritmética. Entonces, como nuestra diferencia en sentido general es 3, también podemos hacer un cálculo diciendo lo siguiente, que C2, es decir, el elemento número 2 de nuestra sucesión, siempre C2 va a ser igual a C1 más una D. Analicemos.
C2 es 5. C1 es el dato anterior. Más una D, es decir, más 3, sería entonces C2 igual a 5. Pero C3 sería igual también a C1 más 2D, es decir, más el doble de la diferencia. C4 sería también C1 más el triple de la diferencia. Estos coeficientes que acompañan a la diferencia siempre será un elemento o un número menor al caso que tenemos. Por ejemplo, C2, 1, C3, 2, C4, 3. Si seguimos así infinitamente, podemos decir entonces que Cn va a ser igual siempre a C1 más n menos 1. ¿Por qué n? Porque n es el dato que estoy encontrando, pero voy a tomar el elemento anterior multiplicado por d. Y este dato que tenemos aquí simplemente se denomina término general o término enésimo de la sucesión aritmética. En nuestra fórmula, Cn es el término enésimo o el término que queremos conseguir. C1 es el primer término de la sucesión. n-1 es el número anterior al término a encontrar y d siempre será la diferencia entre un término y el anterior. Con estos datos, vamos a resolver los siguientes ejercicios juntos. ¿Cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Es decir, de nuestra sucesión Cn igual a 2, 5, 8, 11, entre otros elementos. Me piden cuál es el elemento 40, es decir, C40. Y con nuestra fórmula tenemos que será igual siempre a C1 más n-1 por d. Tenemos entonces que C40 va a ser igual a C1 y C1 recuerden que es el primer elemento de la sucesión, sería 2 más n-1, recuerden que n-1 es el término anterior al término que voy a encontrar. Sería entonces 39 multiplicado por d y d es nuestra diferencia 3. En este caso, C40 va a ser igual a 2 más y multiplicamos 39 por 3. Decimos 3 por 9, 27, llevo 2, 3 por 3, 9 y 2, 11. Y C40 sería igual a 2 más 117, 119. Quiere decir que si en la sucesión anterior vamos a conseguir un número tras otro, al llegar a la cuadragésima cantidad, será este número 119 conejos. Seguimos entonces con el ejercicio de Pedro y sus conejos, claro. Si la cantidad de conejos de Pedro continúa creciendo de esta manera que vimos en nuestro primer ejemplo, ¿es posible que la cantidad de conejos de Pedro llegue a ser 2021? Para responder esta pregunta, asumimos que el término enésimo es 2021 y procedemos a determinar si existe un número natural n para el cual esto sea posible. El ejercicio se plantea de la siguiente forma. 2021 va a ser igual a C1 más n-1 por d, donde 2021 va a ser igual a C1, que es 2, nuestro primer término de la sucesión, más n-1 por d,
que es la diferencia, 3. Resolvemos diciendo 2021 es igual a 2 más 3 por n, 3n, menos 3 por 1, 3. Reducimos términos semejantes en el segundo miembro de la igualdad y decimos 2021 es igual a 2 menos 3 menos 1, sería 3n menos 1. El menos 1 lo transferimos al primer miembro y decimos 2021 más 1 es igual a 3n. Recordando que al transferir un elemento cambia de signo. Sería entonces 2021 más 1, 2022 igual a 3n. En este caso, el 3 que está multiplicando la n lo llevamos al primer miembro dividiendo y decimos 2022 dividido entre 3 es igual a n. Como en una igualdad el orden de los elementos en cualquiera de los miembros no causa ninguna diferencia, entonces en este caso decimos que n va a ser igual a 2022 dividido entre 3 sería 674. N en este caso va a ser igual a 674. Esto se interpreta diciendo que la cantidad de conejos de Pedro llega a ser 2022 conejos en 674 meses. Supongamos ahora que en cierta región de República Dominicana la cantidad de contagiados por COVID-19 durante 100 días forman una sucesión aritmética de diferencia 2 y que el día 15 de la pandemia habían 47 contagiados. ¿Cuántos contagiados hay en dicha región el día número 100? Para resolver este ejercicio, primero calculamos a C1, que no lo conocemos, y vemos que en este caso Cn será 47, n-1 será 14 por los datos del ejercicio y la diferencia d va a ser igual a 2. Para encontrar primero a C1, decimos con nuestra fórmula que Cn, siendo 47, va a ser igual a C1, recuerden que no lo conocemos, más n-1, que es 14, multiplicado por d, que la diferencia en este caso es 2. 47 entonces va a ser igual a C1 más 14 por 2 sería 28. C1 entonces va a ser igual a 47 menos 28. C1 en este caso sería igual a 19. Ya que encontramos el valor de C1, ahora calculamos a C100, que es el día de número de contagiados. Para este caso entonces tenemos que C100 va a ser igual a C1, en este caso C1 es 19, más n-1, que sería 100 menos 1, multiplicado por d, y en este caso d es 2. C100 va a ser igual a 19 más 100 menos 1, 99, multiplicado por 2. Entonces tenemos que C100 va a ser igual a 19 más 99 por 2, 198. Y C100, por último, va a ser igual a 19 más 198, 217. Podemos decir de este modo que en dicha región había 217 contagiados por COVID-19 el día número 100. Debes repasar tus conocimientos y aumentar tus habilidades en el tema de las sucesiones aritméticas para conservar lo que aprendiste hoy. Así que te invito a visitar la página web matesfacil.com en la sección de progresiones y sucesiones aritméticas, donde encontrarás una variedad de ejercicios que te ayudarán a avanzar aún más en el desarrollo de tus competencias. ¿Pudiste calcular el término que solicitamos de una sucesión aritmética dada?
¿Cómo piensas que estas habilidades te serán útiles en lo adelante? Para practicar lo que aprendiste, también puedes utilizar el siguiente enlace, quiz.uprm.edu, para observar tutoriales de sus sesiones y seguir profundizando junto a tu maestro o tutor. En nuestro próximo encuentro estaremos tratando la suma de los enésimos términos de una sucesión aritmética. ¿Sabes? No hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. Hola, estimado estudiante de sexto de secundaria. Un placer estar de nuevo junto a ti en esta clase de física. Soy Sonia García, espero te encuentres muy bien junto a los tuyos. Te sugiero seguir las instrucciones sobre el uso de mascarilla y distanciamiento social y así preservar la salud, aprendiendo desde casa. En las clases anteriores estudiamos el tema del trabajo mecánico. Hoy aprenderemos sobre la relación entre el trabajo y la energía. Para lograr este aprendizaje debemos interpretar, analizar y comunicar la conservación de la energía a través de datos, gráficas experimentales y simulaciones. Resolver problemas aplicando los principios de conservación de la energía. Relacionar las variables dinámicas, cinemáticas y las que intervienen en la conservación de la energía. Presta mucha atención a estas informaciones. Si quisieras cambiar de lugar la lavadora de tu hogar, tendrías que aplicar una fuerza para producir un desplazamiento o movimiento sobre esta acción que generaría un trabajo mecánico. Al realizar este trabajo, estás cambiando la energía de la lavadora que se encuentra en reposo y la estás transformando en energía cinética. O sea, que estás invirtiendo trabajo para variar la energía cinética de la lavadora al cambiarla de lugar. Entonces, ¿cuál es la relación entre el trabajo y la energía? El trabajo mecánico también es la energía usada para deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración, o, en general, alterar la energía de cualquier sistema físico. El concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto de energía y ambas magnitudes se miden en la misma unidad, que es el joule. Esta relación puede verse en el hecho que, del mismo modo que existen distintas definiciones de energía para la mecánica y la termodinámica, también existen distintas definiciones de trabajo en cada rama de la física. Es una magnitud de gran importancia para establecer nexos entre las distintas ramas de la física. Trabajo y energía son conceptos que empezaron a utilizarse cuando se abordó el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces concluimos que si se realiza un trabajo sobre una partícula, este se invierte en variar su energía cinética y lo representamos con la siguiente ecuación. Trabajo es igual a variación de energía cinética, que es lo mismo que energía cinética final menos energía cinética inicial, o lo que es lo mismo, trabajo es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Nótese en la siguiente imagen que una fuerza perpendicular al desplazamiento no hace variar la energía cinética de la partícula. Este es el caso de la fuerza magnética, que curva la trayectoria, pero mantiene constante el módulo de la velocidad. Ejemplo, un hilo de corriente. Cuando se encuentra en una región del espacio en la que existe un campo magnético, sufre una fuerza perpendicular al hilo. Si invertimos el sentido de la corriente, se comprueba que la desviación del hilo se produce en sentido contrario. Para profundizar en la relación entre el trabajo y la energía, explicamos lo siguiente. Usando la definición del trabajo y su ecuación W igual a fuerza por desplazamiento y relacionándolo con la fórmula de la segunda ley de Newton, que es igual a fuerza igual a masa por aceleración,
tenemos que al sustituir la fuerza por su equivalente, que es masa por aceleración, el trabajo es igual a W igual a masa por aceleración por desplazamiento. Si sustituimos la distancia recorrida D de la fórmula anterior, tenemos que D es igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por aceleración en el movimiento rectilíneo uniforme. Nos damos cuenta que sustituyendo a D en la fórmula del trabajo, tenemos que trabajo es igual a masa por aceleración por distancia, o lo que es lo mismo, masa por aceleración por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 por la aceleración. Y al eliminar las aceleraciones, esta fórmula la podemos escribir como que el trabajo es igual a masa por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2. O lo que es lo mismo que el trabajo es igual a 1/2 de la masa de la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa de la velocidad inicial al cuadrado, que es la fórmula de la energía cinética. Lo que podemos resumir enunciando que cuando una fuerza actúa sobre un móvil y ésta le produce un cambio a su rapidez, el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al cambio o a la variación de la energía cinética. Y tenemos la ecuación que W es igual a delta energía cinética. Y esto constituye el teorema de la energía cinética, que también se enuncia de la siguiente forma. La suma algebraica de todos los trabajos realizados por las fuerzas que actúan sobre un sistema es igual a la variación de la energía cinética del sistema. Se puede expresar como que el trabajo es igual a energía cinética final menos energía cinética inicial, de lo que se deduce que si una fuerza realiza un trabajo positivo sobre un cuerpo, su energía cinética aumenta. Y si se realiza un trabajo negativo que se opone al movimiento, como el de la fuerza de rozamiento o FR, su energía cinética disminuye. En el teorema del trabajo y la energía mecánica existen dos fuerzas. Fuerza conservativa. Diremos que si el trabajo que ella realiza sobre una partícula solo depende de la posición inicial y final del movimiento y no del recorrido, y conservan la energía mecánica. Ejemplos: fuerzas gravitatorias como el peso, las fuerzas elásticas como los resortes y las fuerzas electrostáticas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Las fuerzas conservativas son aquellas fuerzas en las cuales el trabajo realizado por estas sobre un objeto solo dependen de la posición inicial y la posición final del objeto. En otras palabras, el trabajo realizado por una fuerza conservativa sobre una masa no va a depender de la ruta que tome esa masa. Si el trabajo realizado por una fuerza sigue esta regla, podemos llamarla una fuerza conservativa. Por ejemplo, la fuerza gravitacional en una masa de 5 kilogramos es de 49 newtons. Si la masa se mueve hacia abajo unos 6 metros, el trabajo realizado por la fuerza de gravedad va a ser de 294 joules. En la clase de hoy trabajaremos la energía potencial, sus tipos y su relación con la vida diaria. Escucha con atención. Imagina que estás organizando una fiesta de cumpleaños y estás inflando globos. Al hacerlo, estamos forzando un gas a entrar y a mantenerse en un espacio delimitado. La presión que ejerce ese aire estira las paredes del globo. Una vez que terminamos de llenar el globo, el sistema está inmóvil. Sin embargo, el aire comprimido dentro del globo tiene una gran cantidad de energía, que es la llamada energía potencial. Veamos, si soltamos la entrada del globo, este saldrá disparado, convirtiendo esa energía potencial en energía cinética y sonora, como observamos a continuación en el siguiente video. Una manzana en la rama de un árbol es otro ejemplo de energía potencial. Por ejemplo, mientras la manzana está suspendida, tiene energía potencial gravitatoria,
que estará disponible en cuanto se desprende de la rama. Entonces, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, dependiendo de la configuración que tengan en un sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. Puede pensarse como la energía almacenada en un sistema o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Ahora coloquemos una esfera a cierta altura. Después de soltarla, vemos que cae y choca con una velocidad del suelo. Tuvo una energía cinética final, pero ¿de dónde salió esta energía? Es aquí donde introducimos la energía potencial, una energía que almacena un cuerpo dependiendo de las condiciones. Nuestra esfera estaba en reposo, pero sobre ella actúa el campo gravitatorio, el cual tira hacia abajo. El trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial. La energía potencial es igual al trabajo que debe hacer frente a la fuerza del campo para mover un objeto de un punto a otro. Más rigurosamente, la energía potencial es una magnitud escalar asociada a un campo de fuerzas y puede definirse solamente cuando la fuerza es conservativa. Es decir, que la energía potencial no se obtiene a partir del desplazamiento de los cuerpos, sino que se refiere a la capacidad de los cuerpos de crear una fuerza X cuando están inmóviles, tomando en cuenta su posición en el espacio. En este sentido, se diferencia de la energía cinética, la cual se manifiesta cuando el cuerpo está en movimiento. Ejemplos de energía potencial: una montaña rusa. El móvil de la montaña rusa obtiene su energía potencial a medida que sube a las cimas. Estas cimas funcionan como puntos de equilibrio mecánico inestable. Para llegar a la primera cima, el móvil debe utilizar la energía de su motor. Sin embargo, una vez arriba, el resto del trayecto es realizado gracias a la energía potencial gravitatoria, que incluso puede hacerlo subir a nuevas cimas. Otros ejemplos de energía potencial que podemos encontrar en el día a día son un columpio, una bola de demolición, un trampolín, la cuerda de un arco estirada, un globo o una pistola de resorte. Sean bienvenidos, soy su profesor Nelson de la Cruz. Me da gusto que nos volvamos a ver, esperando que estén listos para continuar en el fascinante mundo de las ciencias sociales, en donde la experiencia y el conocimiento están garantizados. Espero que se hayan colocado en un lugar apropiado y que estén listos y atentos al desarrollo de las clases de hoy. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo. Las luchas democráticas desde 1961 a 1963. El gobierno de Juan Bosch. En la clase anterior, concluimos con el estudio de la Constitución del año 1963. Ahora analizaremos de manera minuciosa el gobierno de Juan Bosch. Juan Emilio Bosch Gaviño nació en La Vega el 30 de junio de 1909 y murió en Santo Domingo el 1 de noviembre del 2001. Más conocido como Juan Bosch, fue un cuentista, ensayista, novelista, narrador, historiador, educador y político dominicano. Fue elegido presidente de la República en el año 1962, cargo que asumió por un breve periodo hasta el año 1963, el 25 de septiembre. Juan Bosch toma posesión como presidente constitucional el 27 de febrero del año 1963. Convirtiéndose así en el primer presidente en ser electo de forma democrática después de casi 31 años de dictadura trujillista en la República Dominicana. Su estilo de gobierno estaba en contra de todo lo que era tradición en el país. Tomó una serie de medidas que fueron mal vistas por la clase burguesa conservadora. Racionalizó los recursos para hacer frente a la educación, la salud, energía, recursos hídricos, comunicación y cualificación de los recursos humanos.
De las medidas económicas, políticas y sociales cabe destacar, entre otras, las siguientes. Concertó préstamos con compañías europeas para la construcción de diversas obras, entre ellas la presa de Tavera. Esta otra medida fue recibida con desagrado por el gobierno norteamericano, lo que lesionó aún más las relaciones con el gobierno de Bush. También introdujo la educación laica. Si buscamos en la web el significado de educación laica, nos dice que educación laica es un tipo de educación que se brinda formalmente desde el Estado, pero no está basada en ninguna doctrina religiosa. Su principal función es igualar las posibilidades de acceso a la educación y al conocimiento sin distinción de credo ni religión. Visto esto, podemos entender que cuando hablamos de la educación laica, la educación no estaría en manos de la Iglesia, como era la tradición. ¿Cuáles otras medidas tomó Juan Bosch durante su gobierno? La reforma agraria. Juan Bosch, en su campaña electoral, habló de la situación de los campesinos sin tierras. Consideraba que la reforma agraria era necesaria para disminuir las desigualdades sociales y redistribuir las riquezas. Por ello, fue una prioridad en su gobierno y una de sus medidas fue realizar los repartos de tierra. Para realizar estos repartos, dispuso la creación del Instituto Agrario Dominicano, institución responsable de la realización de la reforma agraria. Fue además un producto de los acuerdos internacionales impulsados por la OEA y la influencia de la Alianza para el Progreso. Juan Bosch apeló a los terratenientes para que donaran tierras y dinero. Creó un movimiento de apoyo favorable a la reforma agraria que se tradujo en las donaciones de empresas, proceso mediante el cual reunió $500,000 de pesos, según anunció en mayo de 1963. Investiga en qué consistía la Alianza para el Progreso. La reforma agraria se fue retrasando y el proceso fue interrumpido por el golpe de Estado. Plan de austeridad. Se publicó el decreto número 9, donde el gobierno de Bosch tomó las primeras medidas de su gestión. Cancelación y supresión de cientos de cargos altos y burocráticos en la nómina del gobierno, incluyendo cargos diplomáticos. A esto se le conoció como aplanadora y comenzó a aplicarse el 4 de marzo de 1963. La rebaja de los salarios del presidente de la República a 900 pesos mensuales y la reducción de sueldos de los ministros a 1,000 pesos. Bosch declaró que a los 3 meses del gobierno se había ahorrado 9 millones de pesos por este concepto y anunció que el Consejo de Estado había realizado en menos de un año más de 1,000 nombramientos. Restricciones a gastos superfluos de las instituciones públicas y suspensión de la ejecución del plan de emergencia aplicado por el Consejo de Estado, que representaba un gasto de 15 millones de pesos anuales. Por otro lado, el plan de austeridad se concentró en aumentar las reservas del Estado ante la escasez de las reservas de dólares, por lo que para marzo del año 1963 habían llegado a 13 millones y se solicitó un préstamo a un banco estadounidense para pagar las deudas. Medidas económicas. Juan Bosch estableció algunas medidas económicas para mejorar la situación que resultaron conflictivas para los sectores económicos tradicionales y conservadores y le produjo fricción con los Estados Unidos. La continuación de la política de recuperación de bienes pertenecientes a la familia de Trujillo a través del Ministerio de Administración, Control y Recuperación de Bienes. La suspensión del contrato con una empresa norteamericana, Exxon Standard Oil, firmado en el año 1961 para construir una refinería de petróleo. Fijación del precio tope a la venta del azúcar y miel mediante la ley número 23 de mayo del año 1963, para disponer los excedentes por encima de las 100 libras a manos del Estado y serían dedicados a beneficios sociales y para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Dicha ley fijó el azúcar en 5.825 por 100 libras y miel a 12.85 por galón. La promulgación de la Ley 31, que obligó a los exportadores a entregar al Banco Central el 10% de las divisas obtenidas de las exportaciones para regular el flujo de divisas.
la solicitud del anticipo del pago de impuestos a empresarios y comerciantes para el pago de la deuda. Esta medida provocó reacciones adversas entre los comerciantes y empresarios locales con el gobierno. Creación en abril del control de precios de los artículos de primera necesidad mediante la Ley 13 que creó la Dirección Nacional de Control de Precios. Todas estas medidas tuvieron efectos políticos contra el gobierno de Bosch. Otras medidas fueron la inversión en construcción de carreteras, caminos y reparaciones de escuelas, el intento de unificar las instituciones relacionadas con la política de vivienda, el Instituto de Auxilio y Vivienda, el Banco de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda. También prohibió las exportaciones de maíz a principios de abril del año 1963 y también la liberación de las importaciones. El 19 de abril del año 1963 se descubrió en Haití una conjura militar contra François Duvalier, encabezada por el teniente François Benoit. Aunque sus hijos resultaron ilesos, Duvalier reaccionó violentamente. La policía haitiana fue en busca de François Benoit, principal sospechoso del atentado. Los Tonton Macoute entraron en su residencia y al no encontrar a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit, a su madre, a un visitante y a los 3 empleados domésticos. Al sospechar los Tonton Macoute que Benoit estaba escondido en la embajada dominicana en Puerto Príncipe, rodearon la casa del embajador dominicano y exigieron la entrega del militar. Tras el cerco de la embajada dominicana, Bosch ordenó la militarización de la frontera con Haití y los Tonton Macoute desistieron de su cerco cuando el presidente Juan Bosch amenazó con mandar a las Fuerzas Armadas contra ellos. En una locución por radio y televisión, el presidente Bosch afirmó, cito, "El pueblo dominicano sabe ya que la embajada y la cancillería de nuestro país han sido violadas por la policía haitiana. Esta acción es una bofetada en la cara de la República Dominicana, una afrenta que nosotros no estamos dispuestos a pasar por alto. Hemos sufrido con gran paciencia los ultrajes del gobierno haitiano, pero esos ultrajes tienen que terminar, ya de manera terminante. Si no terminan en un plazo de 24 horas, le pondremos punto final con los medios que se hallan en nuestro alcance". Termina la cita. En la clase anterior vimos el plan de austeridad establecido por Juan Bosch, la reforma agraria y las medidas económicas que estableció durante su mandato. También profundizamos sobre los efectos que produjeron estas medidas en los sectores más conservadores. En la clase de hoy analizaremos el gobierno de Juan Bosch, sus características y las ejecutorias realizadas durante este periodo y el golpe de Estado que dio fin a este gobierno. Las luchas democráticas, desde 1961 hasta 1963. Golpe de Estado al gobierno de Juan Bosch. Los sectores de poder. El presidente llevaba consigo el pesado estigma del comunismo. Los trujillistas, aún en el poder, creían que la cacareada libertad tenía sus límites y que más allá de esos límites era sencillamente intolerable. El enemigo estaba muy cerca, Fidel Castro y su espantosa Cuba. El régimen castrista era para Estados Unidos un horror, pues esa experiencia podía repetirse aquí. Fidel había enterrado las estructuras del terrible Batista y había echado las bases de una nueva sociedad, aunque fracasó, pero logró que la gente construyera su propia realidad y asumiera culturalmente el proceso revolucionario. Aún más, había celebrado juicio de fusilamiento a los criminales de la tiranía de Batista. Esto era ya demasiado, en una isla que había sido un paraíso para la gran mafia del mundo. Cuba se volvió así un satélite de la Unión Soviética. Bosch venía de ese mundo cultural y político. Sus ideas avanzadas eran como una guillotina para la mentalidad totalitaria de los gorilas trujillistas. Por tanto, no podían permitir que un demócrata gobernara. Pero ese demócrata los dejó en sus puestos, pero ya sin los privilegios de otros días, y selló así su destino trágico. La conspiración arrancó antes de la juramentación, con la masacre de Palma Sola. Aún así, Bosch nada hizo con los militares. Es verdad que estos no fueron los únicos conspiradores. Empresarios, comerciantes y religiosos se unieron a la carroza de la conspiración. Así, la cúpula católica emprendió las reafirmaciones cristianas, genuina protesta contra Bosch.
La razón era la apertura democrática derivada de la constitución bochista, que reconocía a los hijos extramaritales y los derechos del concubinato. Eso era insoportable y Bosch debía caer. La élite empresarial atacó al gobierno, denunciándolo como presunto expropiador, y gritó que querían restringir la propiedad privada. El régimen había impulsado una ley de plusvalía que le ponía un tope a los beneficios de la industria azucarera. Poco antes del salpazo, después de una visita de Bosch a México, los comerciantes hicieron una huelga y paralizaron las actividades económicas. Estados Unidos tuvo su propia participación. Bosch era su aliado. Él pertenecía al Club de la Izquierda Democrática e impulsaba la Alianza para el Progreso, la iniciativa de Kennedy para frenar el comunismo en la región. Juan Bosch, siendo presidente elegido, había visitado en la Casa Blanca al gobernante estadounidense, pero no se sometió a los dictados de Washington. Así, tomó un préstamo de $150 millones a una compañía suiza para realizar grandes proyectos de desarrollo. Sus relaciones con el embajador de Estados Unidos, John Barlow Martin, eran cordiales hasta cierto punto, pero se hicieron añicos en los momentos finales. El diplomático quería una muestra pro-yanqui de Bosch, quiero decir, una demostración palmaria de sus afectos políticos. Un barco estadounidense llegaría a las costas dominicanas y con su sola presencia disuadiría a los conspiradores. Bosch no permitió esa violación a la soberanía nacional. Sin embargo, en el clímax de su efímero gobierno, cuando la caída era ya tan dramática como inminente, aceptó. Depuso por un momento su intransigencia y se dio demasiado tarde. La suerte estaba echada y el golpe se consumó. Si pensamos en el golpe de Estado a Juan Bosch como algo que sucedió de manera aislada a la situación geopolítica del mundo para la época, estamos cometiendo un gran error. No debemos olvidar el concepto que hemos aprendido de la Guerra Fría. Estados Unidos ha jugado un papel preponderante en decenas de golpes de Estado por todo el mundo, algo que América Latina conoce muy bien. Pese a que Washington negó en su momento y su participación en los derrocamientos de gobiernos, los documentos desclasificados años más tarde por sus mismas instituciones revelan lo contrario. El 24 de noviembre del año 1948 fue depuesto en Venezuela el entonces presidente Rómulo Gallegos, tras 9 meses en el poder, ocupando su lugar una junta militar de gobierno. En el manifiesto a la nación que circuló días después, el gobernante derrocado informó que en un cuartel de Caracas, un miembro de la misión militar de Estados Unidos dio asesoría a los golpistas. Más adelante, a su llegada a Cuba, en calidad de exiliado, dijo: "Este golpe tiene olor a petróleo", en alusión a los intereses de Washington en territorio venezolano. En Paraguay, en mayo del año 1954, el general Alfredo Stroessner encabezó un golpe de Estado contra el presidente Federico Chávez, del Partido Colorado. Se conformó luego una junta de gobierno y se convocaron elecciones que el golpista ganó sin oposición. Tomó el poder en agosto de ese año y extendió su mandato hasta el año 1989. Hola, bienvenidos a la clase de francés para sexto grado de secundaria. Les habla su profesora Rosa Florencio. Estamos presentando una serie de vocabulario y de actividades para aprender a interactuar con otras personas al momento de reservar, ordenar y pagar en un restaurante. En la clase pasada estuvimos repasando y aprendiendo vocabulario para referirnos a nuestras preferencias con respecto a la comida. ¿Recuerdas cómo se diría "no me gusta la carne de pollo"? Je n'aime pas le poulet. Je n'aime pas le poulet. ¿Cuál es tu comida del día preferida? Le petit déjeuner. Le petit déjeuner. ¡Bravo! Muy bien. En esta clase continuaremos practicando y aprendiendo expresiones parecidas a la anterior, además de otras que se utilizan al nombrar alimentos específicos. Veamos qué has aprendido hasta ahora. Completa esta autoevaluación marcando con sí, en proceso o no en la casilla que corresponde para cada uno de estos enunciados. En francés yo puedo
Identificar los nombres de los alimentos comunes. Expresar preferencias sobre alimentación. Identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres. Escucha el nombre de los siguientes platos. Écoute les noms de plats suivants. Le coq au vin, gallo al vino. Le coq au vin, le bœuf bourguignon, guiso de res al estilo Borgoña. Le bœuf bourguignon. La salade verte, ensalada verde. La salade verte. Le steak tartare, filete al estilo tártaro. Le steak tartare. Le saumon grillé, salmón a la plancha. Le saumon grillé. Ahora relaciona las siguientes expresiones con las imágenes que le corresponda a cada una de ellas. J'aime le saumon grillé. Me gusta el salmón a la plancha. J'aime le saumon grillé. Je n'aime pas le steak tartare. A mí no me gusta el filete al estilo tártaro. Je n'aime pas le steak tartare. J'aime bien le bœuf bourguignon. Me gusta el guiso de res al estilo Borgoña. J'aime bien le bœuf bourguignon. La spécialité de la maison sont les salades vertes. La especialidad de la casa son las ensaladas verdes. La spécialité de la maison sont les salades vertes. Le coq au vin ne m'intéresse pas. El gallo al vino no me interesa. Le coq au vin ne m'intéresse pas. Il y a une grande variété de viandes, mais je préfère le steak tartare. Hay una gran variedad de carnes, pero yo prefiero el filete al estilo tártaro. Il y a une grande variété de viandes, mais je préfère le steak tartare. J'adore les salades vertes. Me encantan las ensaladas verdes. J'adore les salades vertes. Ahora vamos a comparar las respuestas. En un restaurante se presentan diversidad de platos, agrupados de acuerdo a si son comida, de plat, bebidas, de boisson y postres, de dessert. He aquí 3 grupos de imágenes. ¿Puedes nombrarlas de acuerdo con el término correspondiente? De plat, de boisson, de dessert. Ahora relaciona las imágenes con las palabras siguientes. Le crêpe, la tartiflette, la limonade, le cocktail, el cocktail.
ahora y qué te falta por aprender. Escucha y copia los siguientes enunciados y recuerda marcar al lado de cada uno con un sí, en proceso o no, según lo que conoces sobre el tema. En francés yo puedo expresar preferencias sobre algunos platos franceses, identificar diferentes tipos de platos, bebidas y postres en el menú de un restaurante, recomendar un plato que se ofrece en un menú. Completa los espacios en blanco y di de qué plato se trata. Veamos cuántos platos acertaste. Le crêpe, la tartiflette, une limonade, un cocktail, le steak tartare, ¿Cuál de estos platos no está en el grupo de imágenes siguientes? Le steak tartare. Escucha y lee el siguiente diálogo. Allô, Louis. Bonjour, comment vas-tu? Salut, Janet. Je vais bien, merci. Je t'appelle pour t'inviter au restaurant près de ta maison ce week-end. Avec plaisir. Et quelle est sa spécialité? Il y a une grande variété de viandes, des plats comme le coq au vin, le steak tartare, le saumon grillé, entre autres. J'aime beaucoup les coupes au vin et aussi les saumons grillés. Quel est ton plat préféré? Ce que j'aime le plus, c'est le saumon grillé et les salades vertes. Mais j'aime bien le steak tartare et le bœuf bourguignon. Les autres plats que j'aime sont les crêpes et la tartiflette. Comme boisson, je préfère un cocktail ou une limonade. Je préfère la limonade. Et quand est-ce qu'on va se voir? Le dimanche prochain, je viens te chercher à 7h du soir. Est-ce que c'est bien pour toi? Bon, d'accord, je t'attends. D'accord, a bientôt. Después de haber escuchado el diálogo, ¿cuál sería el mejor título para el mismo? Selecciona la opción correcta. Les salades son délicieuses. Las ensaladas son deliciosas. Les salades sont délicieuses. Invitation au restaurant. Invitación al restaurante. Invitation au restaurant. Les plats que je n'aime pas. Los platos que no me gustan. Les plats que je n'aime pas. La respuesta correcta es invitación au restaurant. Invitación al restaurante. Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda practicar lo aprendido y buscar en nuestro canal oficial de YouTube para volver a ver cualquiera de nuestras clases. ¡Hasta la próxima!